No, hijo. ¿Qué pasó ahí? Los domingos estoy desarrollando los temas de sanación cuántica, de cómo enseñar a la persona a sanarse a sí misma y sanar a otros. Como es un proceso largo, ¿sí? Pues son muchos programas que hay que ir haciendo y en parte eh, no se trata tanto de lo que yo pueda enseñar, sino lo que cada quien estudia por su cuenta. Y esto lo voy a explicar ahora a qué viene, digamos, con uno de los puntos más importantes, aparte del conocimiento sobre este tema, es la comprensión del tema, la integración del tema y cuarto, la, ¿cómo se podría decir? El estudio o aprendizaje de todos sus elementos para, quinto, ponerlo en práctica. Entonces, el primer ejercicio es que uno tiene que empezar a ejercitar todo esto para sí mismo. Yo expliqué los puntos principales, ¿sí? Lo que es el silencio, el propio ser, que tiene que aprender a estar en silencio y mantener la mente callada. También es importante que el individuo entrene su conciencia para ser consciente de su cuerpo, ¿vale? Eso lo voy a explicar más adelante. Esto también es una de las disciplinas más avanzadas cierta, ¿cómo se podría decir? Mm, Metodología o disciplina del taoísmo, ¿sí? También está relacionado con el Reiki, ese área en concreta, que tiene que ver con tipos de meditación y entrenamiento donde tú aprendes a ser consciente de tu propio cuerpo y de los flujos de energía que son los meridianos superiores y meridianos inferiores, por donde pasa, donde se concentra los flujos de energía del frío, los flujos de energía de calor, los campos de energía exterior del cuerpo y los campos de energía interior del cuerpo. Esto no es la parte esencial de todo lo que estoy hablando, pero es un área que es importante conocer e entenderla porque todo esto es un conjunto de información. Bien, entonces el punto número uno, el silencio, o sea, el punto inicial es el silencio, el punto número dos es examinar el yo, como ya he dicho, me expliqué. El segundo es aceptar la completitud, el tercero es examinar las entidades semejantes, el cuarto aceptar las polaridades del prójimo y el quinto observar las proporciones y relaciones geográficas y geométricas. Bien, ese es el primer ámbito de trabajo de desarrollo de la mente con uno mismo. Ahora viene el siguiente ámbito importante que tiene que ver con el cuerpo. ¿Ok? Y este consiste en el aprendizaje, que aprendizaje y enseñanza es lo mismo, ¿sí? Relativa al estudio y comprensión de lo que son los complejos corporales. Hay que entender que el cuerpo es un constructo de la mente. Entonces, el cuerpo es el resultado de digamos, de una programación que existe dentro de la mente. Para poder entender cómo la mente lo ha diseñado y cómo funciona, pues la parte más fácil es estudiar el propio cuerpo. Entonces, todo el análisis del cuerpo, yo no podría estarlo explicando porque imagínense si un médico le toma años de carrera estudiar todo esto, se lo voy a explicar yo en un live. Esto es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Pero sí es cierto que también pueden ir a la página web, no sé si lo puedo escribir por aquí. Texto, no sé muy bien cómo funciona, no lo he visto aquí. Bueno, van a frederickgoodman.com y hay una sección que se llama clases. Van a clases y en clases hay una sección que se llama sanación cuántica en la parte de abajo. Ahí pueden entrar y ahí tienen pues estos temas que estoy desarrollando, tienen otros temas introductorios sobre partes del cuerpo y hay otros que estoy subiendo precisamente en estos días para complementar, que sirven como fundamento base. Entonces, ¿qué es lo que son los complejos corporales? Hay que entender y comprender y aceptar lo que es la polaridad corporal, o sea, lo que es la proyección del cuerpo y cómo funciona como catalizador y proyección del propio individuo, de la propia mente y del propio sistema emocional. Entonces aquí se repite una manifestación química física del trabajo relacionado con la mente. Entonces todo lo que trabajaste en el interior ahora tienes que proyectarlo y entenderlo en tu cuerpo. Tienes que ser consciente de tu cuerpo, tienes que entender cuál es la parte emocional que está conectada con cada parte, con cada gestión del cuerpo. Por ejemplo, hay lo que son órganos vitales, órganos principales, lo que es
toda la estructura en sí. Bien, o sea, tenemos huesos, tenemos sistema límbico, sistema linfático, sistema nervioso, bueno, los aspectos también de la sangre, cómo funciona de arriba hacia abajo, de abajo, sí, de abajo, perdón, de centro hacia arriba, el corazón hacia abajo, las arterias y las venas, todo es una codificación y todo tiene un significado emocional. Entonces, aquí también hay que romper ciertos esquemas o ciertas creencias que se han absorbido de cómo funciona la medicina. Bien, pero no voy a entrar en eso porque si no nos censuran el video. Bien. La parte más importante es entender que hay una correlación, ¿sí? Cada órgano, cada parte del cuerpo está relacionada con lo que podríamos llamar una emoción codificada dentro del sistema de creencias de la mente y el subconsciente. Ejemplos, ¿no? Los ojos, por ejemplo. No voy a entrar en detalles porque eso, como digo, ya lo explico en otros videos, pero para que irse haciendo una idea. Los ojos se relacionan con lo que tú ves o quieres ver respecto de la existencia. Derecho es lo que tú observas o lo que tú juzgas respecto al mundo exterior. El ojo izquierdo representa lo que tú juzgas dentro de ti mismo, cómo tú ves el mundo espiritual. Y lo mismo los orificios nasales. A veces les pasará y dicen, no, se me están haciendo los mocos, pero eso me sale por la derecha y no por la izquierda, cuando cojo frío. No tiene sentido, tendría que ser homogéneo, porque por un lado sí, por otro no. O sales a caminar y dices, me quedó oliendo la rodilla derecha, porque la derecha no, porque la derecha sí, la izquierda no, si ibas caminando por igual. Bien, ¿qué estabas sintiendo emocionalmente mientras estabas haciendo esa actividad? ¿Qué es lo que se está cargando? Lo derecho del cuerpo es masculino, lo izquierdo del cuerpo es femenino. Entonces, cada uno de estos tiene un significado. Lo masculino va desde cualquier área masculina que puede ser tanto tu masculinidad como la masculinidad de tus hijos, o tu hermano, o tu padre, o tu abuelo, todo lo que es masculino. Femenino, lo mismo, puede ser si eres mujer o sea, tu rol como mujer, o puede ser tus hermanas, puede ser tu madre, puede ser tus hijas, puede ser tu abuela, tu tía, etc. Lo mismo es también desde el punto de vista del rol social. ¿Sí? Lo masculino es, por ejemplo, el trabajo, la proyección fuera, la lucha del día a día, mientras lo femenino es más la lucha interior, ¿sí? El trabajo con tus emociones, tu clan interior, tu relación con tus hijos, etc. Todo eso es una cuestión del sistema emocional. El corazón son las emociones. Por ejemplo, personas que tienen problemas del corazón son personas que están teniendo un conflicto desde hace mucho tiempo en el área emocional respecto de alguien muy cercano. Puede ser la pérdida de un hijo, o un hijo que no le habla, o un resentimiento que tiene con la madre, con el padre, etc. Lo mismo los asuntos con el cerebro, pues la información, la memoria, el conocimiento, todo esto. Entonces, todo esto son códigos, como entenderán, es demasiado amplio para poder entrar en detalles sobre cada cosa, pero es importante entender el sistema emocional. Las experiencias que uno vive y cómo las procesa, ¿sí? Cómo estoy digiriendo esto que estoy experimentando, esos son los intestinos. Las primeras ideas que vienen a mí y que yo estoy absorbiendo, ese es el estómago. ¿Sí? Cómo yo me siento respecto de algo o de alguien, mis emociones, es el corazón. Cómo yo me expreso o si me evito decir ciertas cosas, es mi boca. Entonces, por ejemplo, los labios superiores, cielo, labios inferiores, tierra, ¿no? Lo que tú dices, cómo te expresas, lengua. Si tienes problemas en la lengua, es tu comunicación. Si tiene que ver con lo que tú dices o dejas de decir, o lo que tú sientes respecto de tu vida, ¿sí? De tu experiencia de vidas, lo que tú respiras es la garganta. Bien, entonces para que vayan atando cabos, si se sienten identificados con alguna cosa, dicen, con razón me pasa tal cosa en la garganta, voy atando cabos, ¿por qué me pasó tal cosa en el oído? Es el equilibrio de la persona y lo que acepta. Derecho, masculino, izquierda, femenino. Lo mismo, nariz, por ejemplo, es el instinto y también el deseo de vivir, cosas que pasan con la nariz. El cabello, por ejemplo, son las antenas, es tu conexión espiritual. También está conectado en el caso, por ejemplo, de la mujer con ¿cómo se podría decir? La estética, la belleza o el cuidado del propio individuo. Entonces el cabello de hecho refleja tu estado de salud. Tienes, por ejemplo, el hombro, sobrecargas, o sea, cosas que pasan en los hombros están relacionadas con la sobrecarga de cosas que sientes que tienes como responsabilidad en la vida. Como también puede ser la sobrecarga en tu propia existencia como individuo, o sea, la carga que tienes tú de todo lo que te representa como individuo. Esa es la zona lumbar, ¿vale? En su momento explicaré otro. Perdón, en los que quieran mirarlo, creo que no lo subió todavía, lo intento subir esta semana.
a mi canal, al canal de YouTube, como expliqué antes, donde ya hay un tema que ya desarrollé hace tiempo sobre cada una de las vértebras. Entonces, todas las cosas que están relacionadas con las vértebras y las vértebras respecto de los órganos que están conectados, o las extremidades, o los tendones, o los huesos, lo que sea que está conectado con todas las vértebras, porque esas 33 vértebras son las que son el fundamento base de la estructura de todo el cuerpo, ¿no? Igual que 7 centros de energías que están conectados con esas 33 vértebras. Bien, 7 son centros de energía que son el soporte de 33, que es una estructura que controla todo el sistema emocional de todo el sistema corporal, ¿vale? Y todo lo está controlando y dirigiendo la mente. Por eso es importante entenderlo, entender cómo funciona, y así vamos procesando. Luego la parte, por ejemplo, de los genitales son el instinto de supervivencia y de reproducción. No tiene nada que ver con una cuestión negativa, sino con una cuestión de fuerza y potencia. Es como si lo asociásemos con un toro, ¿vale? Es el potencial de centro de energía más fuerte que tiene el individuo, pero al mismo tiempo el que más tiene que ser, ¿cómo se dice? Moderado y analizado. Por eso en cierta parte de Génesis dice: no es bueno que el hombre esté solo, le daría ayuda idónea. En esta parte también, en el ámbito energético, se refiere al hecho de que es importante el asunto también de cuál es el rol y el trabajo de la sexualidad. Pero bueno, ese es un tema muy extenso para tratarlo ahora. También lo pueden encontrar en YouTube, que tengo contenido sobre eso. ¿Qué más tenemos? Hombros, espalda, piernas. Sí, bueno, desde la cadera hacia abajo, todo es los pasos que doy en la vida. Bien, como yo avanzo en la vida, las decisiones que tomo. Entonces, si las decisiones que tomo están condicionadas por obligaciones que yo tengo, o cosas que siento que me presiona por parte de una figura femenina o materna, se afecta a la rodilla izquierda. Si es por una cuestión de figura paterna, la rodilla derecha. Si es los pasos o cómo me siento que estoy cargando con mi propia vida en el día a día, son el talón, el empeine, los pies, la planta de los pies, ¿sí? Luego están los detalles, ¿sí? Los detalles del día a día, los pasos que tú das, tienen que ver con cada uno de los 5 dedos. No voy a entrar en detalles, como digo, eso ya lo pueden profundizar si quieren en trabajos que ya he desarrollado. Y lo mismo con las manos. Las manos parten, o sea, las manos están conectadas con el área de las cervicales correspondientes, que están conectadas con el centro de energía verde, que está conectada con el corazón. Entonces, no es solo lo que tú haces, ¿sí?, sino lo que sientes al hacer. Es tu propósito o tu acción de vida, tu desarrollo, tu trabajo, como tú te conectas entre lo que haces y lo que amas. Entonces, el brazo derecho, todo lo que es el lado derecho del brazo, es el amor que tú das. Todo lo que es el brazo izquierdo es el amor que tú recibes. Y eso tiene que ver también con tus acciones, porque por eso las manos es nuestro poder de acción o de poder hacer. Lo mismo los dedos, son los pequeños detalles, ¿sí?, de cada una de las cosas que hacemos. Cada dedo tiene su significado, cada falange, como también las marcas de las manos, etc. Los codos también es como tú te apoyas justamente o haces un descanso para las cosas que estás haciendo. El significado de arrodillarse, lo mismo, es doblegarse ante la voluntad de Dios. Porque las rodillas es justamente eso, cómo uno se doblega. ¿Qué otra parte? Bueno, sí, en general esos son los aspectos como para que se hagan una idea de lo que quiero dar a entender con la conexión que hay entre lo emocional y el sistema del cuerpo. Por eso es una ciencia tan profunda y tan interesante. Entonces, es una de estas secciones. Como digo, lo primero es el silencio, que uno aprenda a meditar. Y lo segundo, toda la sección que tiene que ver con el trabajo del propio ser interior en su meditación sobre el autoconocimiento, no juzgar, etcétera, etcétera, lo que ya estaba explicando. Este tercer ámbito tiene que ver con la parte de estudio estricto sobre la biología del cuerpo y qué significado emocional tiene. Bien, cuando tú estás teniendo dificultad para comunicarte con alguien, pero te lo tragas, por ejemplo, a las mujeres les ocurre que les da cistitis, ¿no?, infección de orina. O sea, es algo que tienes dificultad en hacer. Luego, cosas que tú quieres expresar y tienes dificultad de conectarte con el mundo exterior. Es decir, tu mundo interior quiere crear una barrera con el mundo exterior. Entonces, hay problemas en la piel. ¿En qué área del cuerpo? Va a depender del área correspondiente. Si tiene que ver con las manos, cómo tú contactas con otra persona, si tiene que ver con los pies, si es en la espalda. ¿Sí? Que la espalda, ¿qué es? El apoyo, el soporte de vida.
bien, dependiendo de la sección que se trate, si es la lumbar, si es la zona torácica o si es la zona de la nuca. Todo tiene una razón de ser, desde los propios dolores que nos afectan hasta la propia enfermedad, hasta el propio cáncer, si se puede utilizar la palabra que no lo censuren a uno. De hecho hay un programa que hice solamente hablando, diferentes programas, episodios explicando sobre ese tema, ¿vale? Que está principalmente relacionado con un conflicto emocional tan grave de pérdida que la persona no logró conciliar, no logró desahogarse, no logró pasar su tiempo de duelo y se termina afectando el área correspondiente en el cuerpo, ¿vale? Entonces hay unas cosas que se afectan en un momento dado y hay otras que se prolongan en el tiempo. Entonces esto es como el concepto de capas embrionarias. La parte más superficial o exterior es la más visible, la más temprana. La que se queda más dentro, que afecta a las articulaciones, es la que se extiende más en el tiempo. La que se extiende aún más en el tiempo llega al músculo, y la que se extiende más pues afecta al hueso. Entonces vamos viendo que igual que en un árbol que hay capas, igual que en una cebolla que hay capas, nuestro cuerpo es igual. Las expresiones más superficiales son las que se expresan en la piel. Entonces de ahí que desde la antigüedad, para ver a un esclavo si lo comprabas o no, o si comprabas un animal, le mirabas la piel, le mirabas los dientes, las encías, o le mirabas los ojos y evaluabas en qué estado de salud se encontraba. Lo primero es un análisis exterior, ¿sí? No como cuando le dicen por ahí, no, eres asintomático. No, si tienes algo, se expresa. No puede ser que tengas algo y no se exprese. Bien, entonces a través de eso lo ves: la pérdida del cabello, el color de los ojos, las encías y los dientes. Y después está lo siguiente, la piel. En la piel se observa el estado de salud de alguien. Y el estado de salud no es tanto por si come o no come, sino es algo mucho más amplio que está relacionado directamente con dos cosas: el estado emocional del individuo y su conexión con su ser interior, y su conexión con la madre naturaleza. Bien, entonces esa parte, si se trabaja conjuntamente, el individuo puede tener una gran longevidad y un estado de salud que puede durar décadas y décadas y décadas, mientras ve a los demás de su propiedad envejecerse y el individuo no le pasa, ¿no? Es como el caso del, ¿cómo se llama? Del cuadro, se me fue el nombre de la película esta, bueno, la historia, el retrato de Dorian Gray. Y los elementos que lo he explicado muchas veces importantes: luz solar, meterse en el océano o incluso en un río, pero preferiblemente en el mar, respirar debidamente, correctamente, y alimentarse especialmente de cosas vivas, como son primeramente fruta y luego cosas, hierbas, vegetales, tubérculos, hortalizas. Cuanto menos cocinados mejor. Es decir, cuando estás más conectado con la naturaleza, se crea una simbiosis entre tú y la madre naturaleza. Entonces tienen la misma vida que la madre naturaleza. Y si también tu trabajo interior está conectado con el Padre, con tu espíritu y demás, eso también se proyecta. Entonces se va a ver también en el resultado de tu cuerpo. Luego otro punto también interesante, hablando sobre los huesos, es que es la capa más interior y es la que al final se termina afectando cuando la resistencia ha sido muy fuerte de un trauma o de un choque, de un dolor, ¿sí?, emocional. Entonces cada uno de los huesos va a tener un significado, como digo, según la parte del cuerpo, pero es la que está más profunda, ¿sí?, la que normalmente suele verse afectada más tarde. Bien. Y lo mismo observamos en el caso de los dientes, aunque los dientes en realidad podríamos interpretarlos como cristales, porque ellos reciben los relés emocionales. O sea, cuando nosotros tenemos una emoción, se dispara hacia el cerebro produciendo un relé, ¿sí?, crea como una impronta. Esa impronta pasa por la mandíbula y pasa por la nuca y se despliega hacia el cuerpo. Entonces, al pasar por la mandíbula, crean una impronta. Es como si guardasen una información en una base de datos. Toda la información de nuestra experiencia de vida está guardada en los dientes. La experiencia de papá, la experiencia de mamá, la experiencia del clan masculino, desde el punto de vista de la idea masculina, y todo el clan en correlación con los aspectos femeninos del clan. Y después, de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces todo lo que es la información y las memorias de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos están en los molares. ¿Vale? Lo más reciente que es nuestra relación con papá y mamá son los dientes principales, ¿sí?, los 4 de delante. Y bueno, eso también lo explico en otro tema que es mucho más largo, porque incluso
en las otras exposiciones que hago, que se pueden ver en YouTube, en mi página, lo hago con diapositivas, entonces es mucho más fácil entenderlo que aquí en una exposición donde solo están viendo mi cara y oyéndome la voz tienen que imaginarse lo que estoy hablando. En este caso sí pueden ver y analizar, y lo mejor y lo más importante es que cotejen la información. No decía, mira lo que dice este tipo y lo memorizo, no. Qué interesante lo que dice, voy a tomar nota, cojo una captura, lo escribo, lo que haga falta, y me meto a investigar y a ampliar esa información para que sea tu información lo que tú has integrado, no la que le escuchaste a otra persona, porque sonó bonito. Importante que la información uno la integre como propia, no la memorice y la repita como un loro solo porque le sonó bonito de otra persona. Tiene que ser la información propia, ¿sí? Es lo mismo que tú hables de Dios porque lo leíste en un libro o porque lo escuchaste a otra persona, muy distinto que tú hables de Dios por la experiencia que tú tienes en tu propia vida. ¿Sí? La experiencia que tú tienes con Jesús o la experiencia que tú tienes con el Espíritu Santo. Tú tienes que crear tu propia experiencia, no basarte en la experiencia de los demás. Lo que puedas conocer de los demás te sirve como un punto de referencia, pero tú tienes que hacer lo tuyo a través de tu propia experiencia personal. Bien, entonces lo mismo aquí con esta información que estoy queriendo expresar, ¿no? Entonces digamos que este aspecto del cuerpo lo podemos dividir en 4 secciones importantes. 1. Debe ser comprendida completamente la predisposición biológica. Eso quiere decir que el cuerpo tiene una predisposición, se dispone previamente a que va a estar en un estado con base en cómo está emocionalmente. Entonces, si tú quieres entender por qué tu cuerpo funciona como funciona, tienes que comprender que eso viene de la mente, viene de tus creencias, de tus programas, de cómo tú entiendes y estructuras la comprensión sobre el ser. Pero también no es solamente lo que tú entiendes conscientemente o lo que se ha guardado subconscientemente. Es lo que ocurre a nivel inconsciente. Quiere decir que aunque a ti nunca te hayas enseñado el significado de cierta parte del cuerpo, la conciencia colectiva, todos nosotros lo sabemos desde como una cuestión totalmente básica y elemental, primitiva. O sea, todos entendemos qué es para nosotros determinadas cosas de la naturaleza sin que nadie nos lo explique. Cuando vemos un león, aunque nunca nos hayan dicho qué es un león. Cuando vemos una nube, aunque nunca nos hayan dicho que es una nube. Son ya símbolos arquetípicos que pertenecen a la conciencia colectiva. Bien, entonces hay cuestiones que ya están codificadas en nuestra memoria, en nuestro ADN. Hay cosas que están ya codificadas en nuestra alma. Bien, hay cosas que ya están codificadas en la red de conciencia. Eso es como cuando alguien iba y consultaba al oráculo de Delfos o los oráculos eleusinos. ¿A quién le estaban preguntando? Le estaban preguntando a alguien que hablaba de parte de ¿qué? De toda la conciencia de Grecia, de la Hélade. Entonces, de la misma forma, toda la información se guarda en una base de datos que podríamos llamarla Akasha. ¿Sí? Es como una base de datos que está en el universo, pero también está dentro de la red de conciencia de la que todos hacemos parte. Cuando alguien aprende algo nuevo, lo aprende toda la red de conciencia, aunque conscientemente tú no lo conozcas, pero puedes adquirir la información si te conectas con la fuente. Bien, entonces es importante eso, entender la predisposición biológica, cómo funciona el cuerpo, cómo está desarrollado desde el inicio mismo del proceso embrionario, cuando dos células empiezan a estructurarse y a multiplicarse, a crear un conjunto. Bien, y empiezan a crear toda una estructura. Cuando empieza el primer latido del corazón, ¿cuánto tiempo? Cuando empieza a formarse el cerebro, ¿a cuánto tiempo? Después la columna vertebral, progresivamente toda la estructura del cuerpo. Es el mismo proceso de desarrollo del individuo, desde lo interior hacia lo exterior. Una cosa es imagen de la otra. Y luego cómo el cuerpo va funcionando y va respondiendo. Cuando el niño empieza a gatear, hasta que el individuo camina, corre, salta y después se hace daño en las rodillas. Bien, todo es un proceso. Entonces el punto principal es eso, entender cómo funciona la parte biológica. Tiene que ser algo muy simple, como lo que estudiamos en biología, pero que uno lo repase. Luego, debe permitirse a la predisposición opuesta hallar su plena expresión en la comprensión. ¿Qué significa esto? Es una cuestión un poco más amplia. Nosotros estamos explicando que no tiene sentido la cuestión de juzgar, sino que hay que entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de desarrollo. Entonces, en este proceso de desarrollo, cada quien está aprendiendo y evolucionando. El sanador, que no solamente sana a otro, sino que primero empieza conociendo su propio cuerpo, para poder sanar a otro, como dije en las clases anteriores sobre este tema, primero tiene que no juzgar
desde el análisis de lo que observa en la mente o con el psicoanálisis que hace sobre otro, sino que tampoco debe juzgar la situación que esta persona a la cual quiere ayudar a sanar, quiere ayudar a sanar. Entonces, si estás viendo a alguien que está en una circunstancia y tú quieres ayudarle en el ámbito de la sanación, no puedes estarle juzgando. No puedes juzgar su mente y tampoco puedes juzgar su cuerpo. No puedes juzgar a las circunstancias ni al entorno, porque entonces automáticamente, como persona que está siendo de mediador, hierras. Entonces sales de la comprensión correcta dentro del proceso de sanación para caer en el error y no puedes ayudarle al individuo. Tienes que entrar precisamente en la comprensión y la conciencia de que el individuo no está siendo castigado, no hay fuerzas oscuras que le estén atacando, él no ha hecho nada malo. Tienes que verlo como una parte de ti mismo que está en un proceso. Entonces, por eso digo, permítele, ¿sí?, a la predisposición opuesta, o sea, al que lo está experimentando fuera de ti, que pueda encontrar la plena expresión, ¿sí?, dentro de la comprensión. Entonces, una de las formas, aunque Yeshua normalmente no lo hacía, porque no le hacía falta, él ya estaba bastante más avanzado en ese sentido, es explicarle al individuo lo que yo estoy explicando y comentando ahora. Entonces, el individuo necesita comprender qué es lo que ha ocurrido que ha llevado a su cuerpo a reaccionar, a que reaccione de esa manera. Entonces, le permites que él se desarrolle haciendo el análisis como sin juzgar, simplemente permitiendo que él exprese desde hace cuánto pasa esto, qué es lo que ha ocurrido. Entonces él dice, me está pasando algo, no sé, con las uñas. Entonces el terapeuta o el que quiere colaborar se supone que ya tiene que haber estudiado el significado de las uñas, ¿no? De las uñas. Y no hace falta primero irse a la parte simbólica. Solamente analiza la parte biológica y puedes asociar la parte emocional. ¿Qué hacen las uñas? Las uñas hacen de contacto con el mundo, ¿sí? Y son también, evitan también los pasos de electricidad. Entonces, ¿qué están haciendo las uñas? Te están ayudando por un lado a que tú puedas tener un mejor funcionamiento y una mejor conexión de las cosas, y también evitar que lo que hay fuera de ti pueda ser demasiado agresivo. Entonces tú puedas tener una mejor gestión de los pequeños detalles de aquello que quieres hacer. Luego puedes profundizar, incluso le puedes preguntar a la IA. La IA te puede dar un punto de vista un poco más amplio o algunas aristas que no habías caído en cuenta. Fantástico. Bien, entonces, entendiendo esto, cuando la persona te dice, me está pasando esto, ocurre esto con las uñas, esto me está afectando mucho, se están, no sé, se están rompiendo, se están cayendo. Entonces, una de las cuestiones es, ¿desde hace cuánto ocurre esto? Bien, ¿cómo te has sentido durante ese periodo? ¿Cuál es el contexto de las circunstancias de este periodo de tu vida? Entonces puede que empiece a contar, ¿no? Pues unas cosas que he intentado hacer que no han salido bien, he tenido problemas con tal y cual. Entonces él mismo empieza a expresar a través de la memoria, a través de expresión de lo que ha ocurrido, lo que le han dicho, lo que sus uñas le han transmitido. O sea, lo que su ser ha expresado en su cuerpo, él mismo lo puede ir expresando. Entonces ahí donde uno hace el enlace y le hace tomar conciencia. Lo que está ocurriendo con las uñas es una conexión precisamente por cómo te estás sintiendo. ¿Qué es lo que pasa entonces con la persona que lo está expresando? Ahora cae en cuenta y ya se produce una ruptura donde el piloto automático está haciendo las cosas de forma natural y empieza el individuo conscientemente a mirarse y decir, vale, puedo hacer algo al respecto. Soy yo el que comenzó esto y soy yo el que lo puede concluir. Entonces, cuando la persona toma conciencia, empieza un proceso de finalización del desarrollo de lo que se está experimentando en la parte física. Como digo, en el caso de Yeshua no hacía falta, porque él ya tenía la facilidad de que el trabajo previo de todo esto y de todo lo que sería poder llevar a cabo un trabajo de sanación, lo habían hecho los profetas. ¿En qué sentido lo habían hecho los profetas? Los profetas de Israel habían ya establecido una serie de pautas e ideas que ya el pueblo tenía integradas como normal. Entonces veían a cierta idea de Dios y a cierta idea del Mesías de una forma específica, que ya está integrado en su esperanza y en la idea de que eso puede solucionar cualquier ámbito. Entonces cuando él se presenta al individuo y le habla del Hijo del Hombre y le plantea las cosas de cierta manera, el individuo ya tiene una predisposición. Cuando él le dice, tus pecados son perdonados,
no necesito entrar en detalles sobre un montón de cosas porque en ese ámbito cultural, para ellos el pecado estaba relacionado, perdón, los problemas físicos están relacionados con el pecado. Esa era la idea que ellos tenían en su cultura. Entonces, si uno se encontrase con alguien que tiene la misma forma de pensar, puede utilizar la misma metodología que Yeshua. Pero si no está en una sociedad con esa forma de pensar, hay que ver cómo piensa esta sociedad. Bien, entonces esta sociedad a lo mejor piensa de forma distinta y está más familiarizada con la conexión natural. Por ejemplo, un indígena, ¿sí?, de la naturaleza tendría más facilidad de verlo y de conectarlo de esa forma. Pero como digo, el hebreo no, porque en la antigüedad ellos no estaban familiarizados con estos conceptos de la relación de la mente con el cuerpo, sino que pensaban que la vida del individuo era el resultado de su relación con Dios, en el sentido de si había cometido pecado o transgresión de la ley o no. Entonces, en vez de empezar que si los detalles, que si la mano, que si el codo, que si los ojos, que si está ciego, no necesitaba entrar con todos esos detalles, sino simplemente cuál era la raíz de todo el problema. Que él pensaba que su situación se debía a pecado. Entonces él iba a la raíz del problema y decía, tus pecados te son perdonados. Entonces automáticamente, si no es por pecado, pues no hay ninguna razón por la cual yo tenga que estar enfermo. Entonces rompe automáticamente toda esa barrera. Aquí, ¿cómo ocurre? Ocurre más en un ámbito un poco más extenso de la ciencia, que es ir al ámbito específico, que es la emoción. Cómo se ha sentido el individuo, la conexión que hay con la parte del cuerpo. Entonces, el trabajo principal de quien quiera colaborar en la sanación, sea propia o de otro, es entender la predisposición biológica, o sea, estudiar el cuerpo. Te puedes hacer una especie de mapa. ¿Sí? Puedes coger hojas donde dices, como si estuvieses, lo mismo que si estuvieses estudiando biología o si estuvieses estudiando medicina, solo que no necesitas medicamentos, no necesitas fármacos, lo que necesitas es la comprensión de la estructura del cuerpo, ¿sí?, y la predisposición de cada parte del cuerpo, cómo funciona, qué significa cada parte del cuerpo, qué función tiene, es tan simple como eso, qué función tienen las articulaciones, ¿sí? Articulan, permiten que se pueda plegar una estructura más, o sea, una estructura que no se pliega desde sus ángulos que se conectan con otros, sí se puede plegar. Entonces son estructuras, las articulaciones te ayudan a plegar estructuras, ¿sí?, que si no se pudiesen plegar parecerías como un palo que no se puede ni mover, ¿no? Entonces la articulación te permite poder flexionar y poder tener flexibilidad de movimiento, entonces tienes la posibilidad de moverte, pero también necesitas el músculo para que permita que puedas contraer lo suficiente o estirar lo suficiente, porque la sola articulación, si no tiene fuerza, no puede hacer que se levante el hueso. Y entonces es una ciencia tan elemental que ahí es donde está la base pues de la comprensión de cómo funciona el cuerpo, para que uno también entienda, me duelen las articulaciones, ¿por qué me duelen las articulaciones? Pues impotencia, porque quisiera poder articular cosas que quiero hacer y no puedo flexibilizar, no puedo torcer, se me endurecen, porque yo me siento así, yo me siento entumecido, que quisiera poder tener más flexibilidad de movimiento y no puedo, quisiera poder hacer más cosas y no puedo, me siento impotente, entonces me duelen las articulaciones de los codos, o me siento impotente en que quisiera hacer más cosas en mi vida y tener más flexibilidad en poder hacer, me siento como limitado, entonces me duelen las articulaciones de las rodillas. Entonces ahí vemos que es simplemente ver el cuerpo como una estructura que tiene un significado. Entonces, con base en eso, cuando lo estudias sobre ti mismo, lo puedes entender sobre otros. Pero importante, esto no es culpabilidad ni es castigo, simplemente, mira amigo, te entiendo porque yo lo he estudiado sobre mí mismo, mira la conexión aquí, y vámonos a la parte memorial, de memoria. ¿Desde hace cuánto te ves así? ¿Qué es lo que está conectado contigo? Si ya entiendes el símbolo, es más fácil que vayas a la psicología, porque si ya ves que la persona con la que quieres intervenir se encuentra de determinada forma o le ocurre cierta cosa en una parte del cuerpo, al entender de qué se trata, le preguntas cómo te sientes sobre esto, qué está pasando en tu vida respecto de tu padre, de tu madre, de tu trabajo, de tus emociones, lo que sea. Y el propio individuo va atando cabos. Al principio simplemente responde su experiencia, pero de repente empieza a atar cabos de la parte biológica con la parte emocional, y entonces ahí es donde se empieza a producir la sanación, que puede ser instantánea, como puede irse desarrollando durante los próximos días, ¿sí?, o horas o semanas. Bien, porque ya no hay necesidad, o sea, ya el individuo tomó el control consciente de la parte del cuerpo y puede trabajar en ella. Cosa distinta es que el problema no se haya solucionado, es decir, el hecho de que yo comprenda que mi sobrecarga emocional
que mi sobrecarga emocional está sobrecargando mi cuerpo, no cambia el hecho de que que yo siga teniendo una especie de sobrecarga en la vida. Es decir, si tengo problemas económicos que me están afectando emocionalmente y eso afecta a una área del cuerpo, como puede ser las lumbares, la cadera, las rodillas, etcétera, o incluso la nuca, ¿sí? O los codos o los hombros, no significa que de repente mi situación económica vaya a mejorar. O sea, lo que estoy entendiendo es por qué está funcionando en el cuerpo. Entonces, eso puede ayudar a que uno deje de sobrecargar consciente, o sea, de que uno deje de proyectar esa energía. Pero luego, pues, otra cosa es cómo yo soluciono la parte económica. ¿Me hago entender? Sí, son dos temas distintos. Bien, o sea, lo que haces es por lo menos no estar castigando el cuerpo de forma involuntaria y pasas a ser tú el que está controlando la situación. Bien, aquí creo que alguien preguntó, a ver, ay, perdón. André no está por aquí, así que si me hacen preguntas no las he estado mirando, perdonen. A ver, trato de ponerme al día un poquito, si alguien puso algo, ¿vale? Que alguien preguntó qué tema estaba hablando hoy. Estaba continuando con el tema de sanación cuántica que estaba haciendo los domingos. Y como pasamos los primeros 5 que estaba hablando sobre la mente, ahora estoy hablando sobre la parte del cuerpo. ¿Sí? Vale, no sé si tienen alguna pregunta que quieran agregar. Bueno, muchas gracias a todos que han estado participando. Giselle, sí, estoy abordando ese tema. Trabajar la fisiología y así que compagine con la emoción, ¿no? La parte emocional es algo que fluye de forma natural, pero el hecho es que si tú tomas el control de lo que hasta el momento estaba ocurriendo de forma subconsciente, puedes ser tú quien toma el control de el organismo. O sea, ya no es que el cuerpo simplemente opera y ya está, y tú no estás tomando las riendas de lo que está pasando. Pero en este caso es, soy yo el que estoy creando esto por esta carga emocional, porque me estoy sintiendo así. Entonces ya cambia la predisposición, ahora tú estás tomando el control de lo que está ocurriendo. Eso puede facilitar rápidamente la sanación, puede ser instantánea, como digo, como puede irse sanando de forma bastante más rápida, o puede ayudarte a que busques herramientas. ¿Por qué? Porque es que uno de los problemas es cuando crees que lo que está ocurriendo en el cuerpo está fuera de tu control. ¿Cómo vas a poder sanar algo si crees que no lo puedes controlar? Pero cuando sabes, entiendes. Pero es una cosa de saber y luego entender, integrar, que lo estás gestionando tú. Ahora se produce una sensación de paz donde tú sientes que lo puedes controlar. Entonces aquí cambia el paradigma. Ahora ya no es que te sientes vulnerable y no lo puedes controlar, a sentirte que lo controlas y que tú puedes empezar a buscar una forma, puede ser primeramente emocional, ¿sí?, de ir ayudando al cuerpo en el proceso de sanación. También puedes utilizar luego otros tipos de cuestiones como puede ser medicina natural y demás, pero ya lo utilizas de toda conciencia. Simplemente son como recursos o, ¿cómo se dice? Estás tratando de puentear o estás tratando de hacer estás tratando de facilitar el trabajo para que a tu mente se le haga más eficiente, más rápido, poder llegar al punto de sanarse, porque ya siente, vale, soy yo que lo puedo controlar, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Mientras que antes decía, pues no sé, me pasan cosas, y existe esta creencia, como digo, de que me pasan cosas porque un bicho pasó por ahí, o porque si el clima, entonces soy víctima de las circunstancias, o por el castigo de Dios, o un pecado, o un demonio. Pero si ahora piensas, no, soy yo por lo que me está afectando emocionalmente, de repente se produce una descarga de tensión de lo que hasta el momento estaba cargando eso, y ya empieza un proceso de sanación. Bien. Ya después, la velocidad de sanación va a depender de otros factores, ¿sí?, que va a depender mucho del individuo y del nivel de profundidad también de la estructura que uno mismo haya tejido en esa carga. Bien, pero eso ya depende mucho de uno. Los otros dos puntos importantes, ¿no?, de este aspecto de la sanación es que ha de volverse el cuerpo para completarse el proceso de aceptación del cuerpo como una entidad equilibrada y polarizada. ¿Qué significa?
que así como empezamos en el silencio, como primero expliqué los primeros 5 ejercicios de trabajo de la mente, ahora entramos al ámbito del cuerpo, que son estos 5, pues introductorio y luego otros 4, es que en las meditaciones y los ejercicios de meditación se hagan también proyectando el cuerpo. Esto significa que tú haces un ejercicio en el que estás en silencio y te concentras en cada parte del cuerpo. Si se fijan, cuando nosotros vamos de aquí para allá, nos levantamos y demás, si uno se concentra, siente que si mucho eres consciente de este área de aquí o del impulso de la orden que le das al cuerpo para moverse, pero en realidad no eres consciente de cada parte del cuerpo, salvo que te pegue el sol fuerte, o que te golpee la brisa, o que te caigas, o que te aprieta la ropa. Pero si no fuese por eso, no eres consciente de toda la estructura de tu cuerpo. Entonces, esto es importante, aprender a ser consciente de cada parte del cuerpo. Entonces, hay un ejercicio en el que, o sea, hay ejercicios, es tomarse el tiempo también dentro de las muchas disciplinas de meditación, donde te concentres en cada parte del cuerpo. Puedes empezar al principio tocando, no tocándote, ¿sí? Empezar a concentrarte, siento el pie, siento dónde está el pie, lo concentro. Tratas de sentir y de percibir cada parte del cuerpo, sin necesidad de que haya ningún tipo de interferencia. O sea, no necesitas tocarte para, vale, sí, aquí está mi pie, no se ha desaparecido. ¿No? Si lo sientes, entonces ya llega un momento en que tú lo percibes y la capacidad de sensibilidad o de percepción puede ser muy alta al grado de que puedes ayudar al cuerpo en muchos procesos fisiológicos. Por ejemplo, puedes ayudar al corazón a regularse, cosa que normalmente uno hace de forma natural. Ayudas a los pulmones, o sea, por eso es tan importante, como digo, la respiración, porque cuando empiezas a controlar la respiración, empiezas a entrenarte ya en un área del cuerpo donde tú voluntariamente empiezas a decidir cómo gestiona la fisiología del cuerpo. Entonces puedes empezar también a entrenarte, por ejemplo, yo diría que uno de los primeros es el corazón. Entonces llega un momento en que te concentras tanto que ya tú sientes que eres uno con el corazón. Ya no es el corazón en piloto automático, ahora el corazón, tú sientes que sigue los ritmos del pum, pum, pum. Hasta el momento uno no se para ni a pensar en eso, sino pone la mano aquí y dice, ¿cómo está mi latido? Entonces ahí puedes también, ya no solo el entrenamiento de respiración, que aprendes a controlar el flujo de acceso del aire y su expulsión, sino también ayudas al corazón. En otros casos puedes aprender a entender también los procesos de digestión que también puedes interferir en ellos. Incluso comes algo y puedes dirigir lo que estás comiendo y el proceso de cómo va trabajando en el estómago, cómo llega al intestino, incluso facilitarle el proceso para que la digestión sea mejor. Incluso puedes controlar también el proceso digestivo, ¿sí? Lo puedes también ir regulando y así lentamente puedes ir controlándolo. También puedes controlar tus áreas inferiores, puedes aprender a controlar muchas cosas del cuerpo, ¿sí? Puedes comunicarte con diferentes áreas de tu cuerpo y decir, va todo bien, relájate, tranquilo, porque tú mismo también puedes encontrar que hay partes del cuerpo que están viéndose afectadas por algo. Entonces empiezas por la comunicación hacia esa parte del cuerpo y a transmitir ya no tensión, culpabilidad o cosas así, sino más bien tranquilidad y paz. Entonces, ¿qué pasa? Las células, que son tanto fotorreceptoras como receptoras de cargas eléctricas y de ondas, perciben las ondas que tú le estás enviando de emoción, de pensamiento, porque ellas responden sí o sí a la fuente, ¿cómo se dice? Al campo, al centro de mando, ¿bien? Que es la mente. Entonces puedes empezar a regular a las células para que cambien de estado. De hecho, muchas personas que han sufrido enfermedades terminales, cáncer y otras cosas, han hecho ejercicios durante semanas de este tipo, con declaraciones, con concentración, con focalización, y cuando van a hacer un examen médico después de eso no tienen nada. Bien, entonces aquí está el punto donde se combina lo que he estado explicando con anterioridad con este tipo de ejercicios. Hay muchas formas. Luego también está, como digo, el grado al que llegas de poder también trabajar la temperatura corporal, el propio flujo de energía del cuerpo, ¿sí? Lo que llaman los asiáticos el chi o el ki. Bien, entonces todos estos son cosas que por eso hay personas que ponen las manos sobre alguien, imponen las manos y pueden ayudar a esa persona a sanar.
sea por una transmisión del espíritu como también por la propia energía del ki del individuo que ayuda. Pero si el ki está mal enfocado, le puedes poner las manos a la persona y lo que haces es empeorar la situación. Entonces primero tienes que depurar tú mismo, ¿sí? Por eso también un ejercicio importante es descálcense para que toda la carga del cuerpo también se libere a tierra, bien, porque el calzado al ser de goma es aislante, ¿ok? Bueno, el último, lo que quería comentar aquí, el cuarto, ¿sí? de este tercer ámbito que tiene que ver con el cuerpo, es la tarea de extender esta comprensión de la que estamos hablando a los cuerpos de los demás que hallamos en nuestro camino. Cada organismo biológicamente masculino es femenino y cada organismo biológicamente femenino es masculino. Esto significa que todos los cuerpos son completos en sí mismos. Tenemos, como expliqué, la parte femenina y la parte masculina desde el cerebro en adelante. Bien, aunque en el caso del cerebro se invierte, ¿vale? En el caso del cerebro la parte derecha es femenina y la parte izquierda es masculina, solo que cuando entra al sistema del cuerpo se invierte, ¿vale? Entonces, esta comprensión la extendemos hacia los demás, tanto en el proceso terapéutico cuando hablamos con alguien como la forma en la que nosotros lo visualizamos. Esa es la parte más interesante de la ciencia, por ejemplo, que tienen ciertos taoístas que utilizan el ki a distancia, pueden centrar el ki, se concentran en el ki y pueden sentir el ki de la otra persona y poder desbloquear algo, lo que la otra persona le está afectando, sienten la energía de la otra persona y qué es lo que está sobrecargado. Entonces, por un lado, han entrenado el conocimiento de todo su centro de energía y cómo los flujos de energía y los campos de energía calóricos y de ausencia de calor, o sea, fríos y emocionales, trabajan con cada sección del cuerpo. Tienes que entrenar para conocerlo dentro de tu cuerpo. Y la siguiente sección es cuando tú tienes a alguien delante y trabajas o entrenas el sentirlo ahora él, ¿sí? Que es un poco más complejo, pero eventualmente terminas aprendiendo a entrenar. No solamente que aprendes a percibir los objetos que están a tu alrededor y empieces a sentir después de mucha práctica, también puedes hacerlo sintiendo a la otra persona, sea que la tengas delante o a la distancia. Por eso Yeshua le dice a un soldado, le dice, tranquilo porque tu hija ya está sana, ¿bien? Entonces cuando él va a cierto lugar, le dicen, tu hija ya se ha sanado. ¿Cuándo ocurrió? Hace tanto rato. Entonces él calcula, fue cuando Yeshua me lo dijo. ¿Por qué? Porque Yeshua se conectó a la distancia con el campo de energía de la persona que estaba a punto de morir. ¿Bien? No necesitaba ir al lugar, porque la distancia es una cuestión de percepción, no existe. O sea, dentro de un campo de energía todas las cosas están integradas, no necesitan espacio ni tiempo. Es una cuestión de creencia. Tú crees que necesitas tiempo, crees que necesitas alcanzar cierta distancia, crees que necesitas estar delante. Es una creencia. En realidad todo está integrado dentro de Dios. Uno es el que tiene que quitar esas creencias y modificarlas y empezar a entender de que nosotros ya estamos conectados. O sea que si tú quieres sanar a alguien, no necesitas ni siquiera ir a tal sitio. Necesitas cambiar tu concepción, tu convicción. Por eso es convicción. O sea, fe significa convicción, certezas. Convicción, certeza, firmeza, fidelidad, certidumbre. Es decir, tú estás totalmente convencido de algo. Eso es fe. Entonces tienes que primero coger esas creencias equivocadas, deshacerlas y empezar a construir correctas, y a veces tienes que declararlo muchas veces. Entonces puedes hacer un ejercicio con yo diría que personas que quieran empezar con esto, entrenar este tipo de cosas, es entre las diferentes herramientas que he explicado, es imaginar a alguien a la distancia y concentrarse y visualizar a la persona en su mente, sin cargas, sin culpabilidad, sin acusaciones, sin juicios, sin señalamientos, solamente amor puro, y tratar de sentir la energía que envuelve cada uno de los órganos y tejidos y estructuras de su propio cuerpo, desde los órganos, la fascia, la piel, todo, y sentir la energía del individuo y tratar de proyectar la energía tuya. Pero si no has concentrado tu energía, pues no puedes hacerlo. Y por eso es, a medida que uno va entrenando, esto puede evolucionar. Cuando ya conoces tu propio cuerpo y has entrenado tu propio cuerpo, canalizas tu propia energía, puedes incluso a veces hacer ejercicios de acercar las manos y notas el calor. ¿Por qué? Porque aprendes a transmitir tu propio ki, tu propio flujo de energía natural,
que opera de forma automática, pero tú puedes aprender a canalizarlo. Sí, hay gente incluso que puede acercarlo a cierto objeto, lo calienta lo suficiente y quema. Bien. Entonces puedes pensar eso, primero tienes que entrenarte sobre ti mismo, como estaba explicando, y a la distancia lo imagino sobre otra persona, proyectas esa energía y puedes transmitir esa energía, pero tiene que ser, o sea, el individuo primero tiene que haber producido un cambio interior antes de poder hacerlo, porque de otra manera no lo puede hacer. No puedes hacerlo desde la culpabilidad, no puedes hacerlo si no estás entrenado en la focalización misma, si no estás entrenado en ver las cosas de la manera correcta. Todo esto que vengo explicando, ¿ok? Y bueno, con eso concluye lo que es la introducción de todos los conceptos que iba a explicar en estos temas, ¿sí? Ya está la sexta sobre sanación cuántica. Las siguientes solamente serán de profundizar en algunas partes que no haya explicado, que ya tiene que ver a lo mejor con detalles muy concretos de la predisposición biológica, ¿ok? Así que, eso, bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo. Hay muchas cosas que son interesantes, pero explicarlas en un live es un poco difícil, porque es mejor con un tablero, ¿sí? Con imágenes y demás. Por eso son temas que a veces prefiero hacer, subirlos en YouTube, que se puede poner, o a veces lo hago con OBS y pongo una imagen al lado, un diagrama que ya estructurado, es más fácil. Pero en un live a veces, o sea, uno tiene que imaginarse lo que la persona le está diciendo a uno, imaginarse la parte del cuerpo y todo. Y aparte faltan aspectos a veces técnicos que es bueno también tomar nota. Entonces yo lo que trato es de facilitar la información para que los que les interese profundicen más bien y cojan los datos que yo doy y ya lo amplifiquen y se profesionalicen si realmente les interesa saber sanar. ¿Vale? Bueno. Me traigo mi cuaderno. Vale, vale. Ok. Pues eso. Les recuerdo eso, que si quieren profundizar, aunque hoy no me dio tiempo de subirlo, pueden encontrar los contenidos en la página de clases, ok, si les interesa. Ahí está, es frederickgutman.com y hay una sección que se llama clases, entran en clases y ahí están las cosas organizadas, ¿vale? Ya, aunque no he subido todavía las cosas de sanación cuántica, esta semana intentaré subirlas y ponerlas en una categoría específica. O sea, ya hay una zona de sanación cuántica, pero me refiero, hay un contenido que tengo hecho de hace 5 años, pero no lo he actualizado. Entonces quiero ponerlo para que también esté disponible, ¿vale? Bueno, sin más, pues muchas gracias por estar aquí, Dios les bendiga y que tengan una excelente semana y que el Espíritu Santo les esté guiando. ¿Okay? Gracias por participar, por compartir, por los corazoncitos que mandan, etc. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien. Bendiciones.